¿Cómo podemos enfrentar los anticristos de nuestros días? Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del estudio del Evangelio. Hoy aprenderemos algunas cosas en cuanto a estos anticristos, a veces personas, pero la mayor parte del tiempo nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestro orgullo. ¿Cómo podemos enfrentar nuestras dudas? ¿Cómo podemos hacer que nuestro testimonio venza? Que el poder y la influencia del Espíritu Santo sean mayores que aquello que nos lleva fuera del amor de Dios. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Ok, y sé que he estado no muy con ustedes por estos días, lo siento mucho. Entre dificultades, problemas técnicos, un video que grabé y no lo pude publicar por algunas dificultades, pero también por tiempo. He estado con bastante trabajo adicional a mi trabajo y esto no es mi trabajo, así que lo siento. Pero no estamos para hablar de todas estas cosas, hemos venido a aprender del Evangelio. Contexto histórico, estamos en la semana ya del capítulos 30 y 31 de Alma. 2 capítulos para una semana. Son densos, hay muchísimas cosas aquí. Rápidamente algo de contexto. Lo que no les pude decir al cierre de la semana pasada es que hubieron unas guerras terribles entre nefitas y sus protegidos, antinefileitas, ahora conocidos como amonitas, aquellos que vinieron con Amón, y los lamanitas y nefitas disidentes. Y estas guerras fueron terribles. Fue una época de mucho llanto, de mucho dolor, de ayuno y de oración. Una época muy triste. Todos tenían razones para estar tristes. Todos habían perdido a alguien. Fue algo terrible. Entonces, estamos ahora en la época de paz que vino después de eso. Cuando los lamanitas fueron rechazados, cuando los nefitas disidentes y los lamanitas se rindieron, tuvieron muchas bajas, hubieron bajas de ambos lados, pero tuvieron suficientes bajas para retirarse, no volvieron por mucho tiempo. Pero la vida no puede ser completamente pacífica, fácil, así que viene este Corior, este hombre en medio de los nefitas, y empieza a enseñar o a predicar en contra de la iglesia. Y es algo que vemos en la actualidad, vemos a muchos predicar en contra de la iglesia. Aquí en YouTube hay un montón. Algo de las primeras cosas que aparecen en estas escrituras que me gusta es ver el nivel avanzado de la sociedad nefita. Algo que en muchas otras naciones no se vería por siglos, algo que los nefitas mismos perdieron más adelante por desobediencia, por apartarse del amor de Dios. Vamos a los versículos 9 y 10. Dicen lo siguiente: de modo que si un hombre deseaba servir a Dios, tenía el privilegio, o más bien si creía en Dios, tenía el privilegio de servirlo. Pero si no creía en él, no había ley que lo castigara. Mas, si asesinaba, era castigado con la pena de muerte. Y si robaba, también se le castigaba. Y si hurtaba, también era castigado. Y si cometía adulterio, era también castigado. Sí, por todas estas iniquidades se le castigaba. Interesante. Estaban explicando aquí que a Corior no se lo podía encarcelar simplemente porque predicaba distinto a lo que opinaba la iglesia. Porque ellos tenían libertad de pensamiento, se les permitía creer lo que ellos quisieran, se les permitía adorar a Dios y eso que querían. Entonces no había una ley que le prohibiera a él, no había este amarre, por decirlo así, entre el gobierno y la iglesia. Estaban separados, eran organizaciones distintas. Pero también fíjense cómo no se castiga a una persona por tener su propio criterio, su propio pensamiento. Es algo, como les decía, que pertenece más a una sociedad avanzada. Algo interesante, hablando de sociedades avanzadas, y en esto ellos eran más avanzados que nosotros. Si asesinaba, pena de muerte. Actualmente se habla mucho acerca de la pena de muerte, los que están a favor, los que están en contra. Hay argumentos buenos a favor, argumentos buenos en contra. No vamos a discutir de eso aquí, pero es una conversación interesante. Si robaba, si hurtaba, todos estos eran castigos. Pero fíjense, si cometía adulterio también era castigado. Es decir, que el adulterio era penado por la ley. La ley protegía a la familia. Esto a mí me parece muy interesante porque nosotros
Casi no tenemos leyes que protejan a la familia. Tenemos algo, como que una persona puede pedir el divorcio y tener una razón para ello, tener una ventaja económica si es que la otra persona ha sido infiel. Pero más allá de ello, no es que sea mayormente castigado a alguien por ser infiel a una pareja con la que tiene votos maritales. Para ellos sí. En este sentido, nuestra sociedad ha venido en decadencia. Sigamos. Ahora, tenemos algunos detalles de qué era lo que decía este Curior y cada vez que lo escucho es como suena la campanita como, yo he escuchado esto. Es el mismo Satanás detrás de todas estas influencias malévolas. Como les decía, no solamente personas que predican estas cosas, sino que a veces son nuestras propias debilidades, nuestras propias pasiones, orgullo, deseos. Vamos al versículo 13. Oh vosotros que estáis subyugados por una loca y vana esperanza, ¿por qué os sujetáis con semejantes locuras? ¿Por qué esperáis a un Cristo? Pues ningún hombre puede saber acerca de lo por venir. Preguntas interesantes, malévolas, maquiavélicas de este hombre, pero como les decía, muchas veces que nos dan vueltas en la cabeza. Y aquí quisiera hacer yo una aclaración. No es malo ser tentado. Lo malo es ceder a la tentación. Entonces, muchas veces estas dudas pueden salir naturalmente, o puede ser el adversario poniendo ahí la duda, o puede ser que no estamos conformes con alguna cosa, puede ser que nos disgustamos o nos resentimos con algún líder de la iglesia o simplemente con algún otro hermano de la iglesia, entonces ya no queremos estar. Puede ser que hay alguna cosa que se nos enseña en la iglesia que no debemos hacer, pero la queremos hacer. Entonces, cuando estamos en esta posición, nosotros estamos más susceptibles, más débiles a estas ideas o a la influencia de las personas que predican estas ideas. Y aquí podemos dividir en dos grandes categorías: las personas que se oponen a todo lo que tiene que ver con Dios, pero también las personas que se oponen específicamente a la iglesia de Jesucristo. Y podríamos aplicar esto a cualquiera de los dos grupos, pero podemos reconocer, yo he visto gente, buena gente de la iglesia, caer en las redes de ambos, y es con mucho dolor que vemos estas cosas. Así que haremos bien en trabajar para que no suceda con nosotros. Versículo 15. ¿Cómo sabéis que son ciertas? He aquí, no podéis saber de las cosas que no veis, por lo tanto, no podéis saber si habrá un Cristo. Y esta es una buena pregunta. Alguien podría pensar que esto es razonable. ¿Cómo podemos saber de algo que no ha pasado si no ha pasado? Respuesta: si bien nuestro Padre Celestial no está aquí para enseñarnos, si bien Jesucristo vino, pero ya se fue, si bien nosotros no recibimos la visitación del Padre y del Hijo, o tal vez ni siquiera de ángeles, tal vez sí, lo que sí tenemos la mayoría en común es que hemos recibido un testimonio de parte del Espíritu Santo, que no es nada más ni nada menos que un miembro de la Trinidad. En muchos momentos estas dudas que apelan al raciocinio o al juicio se pueden hacer a un lado, confiando y creyendo en las experiencias espirituales que hemos tenido. Hay mucha evidencia científica y argumentos a favor tanto de la existencia de Dios, de un Padre Celestial, como de la veracidad de la iglesia de Jesucristo, como la iglesia verdadera del Cordero de Dios. No voy a ahondar mucho, realmente no voy a ahondar en estos temas, pero tal vez lo vamos a conversar en futuros videos. El punto es que nuestro testimonio siempre se basa en el poder del Espíritu Santo para enseñarnos la verdad, no tanto en esta evidencia. Ahora, toda la evidencia ayuda, y a mí me gusta muchísimo, que le escuché hace poco relativamente, en un discurso del Elder Holland, hablar y citar él un versículo de la Biblia en el que se habla que nosotros debemos estar listos para presentar razón de nuestra creencia. Razón, razones. Tenemos razones y tenemos experiencias y podemos aprender de ellas, de ambas. Bueno, pero ¿por qué eran tan populares las enseñanzas de este tipo? ¿Por qué eran tan seductivas las palabras de Coriol? Versículo 18. Y así les predicaba, desviando el corazón de muchos, haciéndoles erguir sus cabezas en su iniquidad, sí, incitando a muchas mujeres y también hombres a cometer fornicaciones, diciéndoles que cuando moría el hombre, allí terminaba todo. ¿Por qué son seductoras estas ideas? Muchas veces, cuando la sociedad está caminando bien,
cuando nosotros estamos mayormente haciendo lo correcto, hacer lo malo nos da vergüenza. Es vergonzoso porque estamos haciendo mal. El Espíritu y aún la luz de Cristo nos advierten que estas cosas son malas, nos hacen sentir mal al respecto. Hay personas que desean, voy a cambiar eso realmente, a veces nosotros deseamos hacer cosas que no están bien y tenemos de nuestro lado la vergüenza, la luz de Cristo y el Espíritu Santo y todas las escrituras que nos enseñan en cuanto a estas cosas. Pero si nosotros permitimos que nos gane el sentimiento del yo quiero hacer esto, nosotros podemos suprimir estas voces justas, correctas, esta bendición que nos protege, las podemos hacer a un lado. Y al hacerlo, debilitamos nuestro testimonio. Él, sabiamente, en una sabiduría maquiavélica, realmente, sabiamente no es la palabra, en esta iniquidad y podríamos decir habilidad intelectual para las cosas malas, mejor dicho. Él les decía, bueno, no vamos a ser responsables de nada, así que no hay que sentirse culpables de nada. Nosotros nos morimos y después de esta vida no pasa nada, se acabó, así que mientras estamos en la vida disfruten. Y esto me hizo pensar porque hay una famosísima frase en el internet, solo se vive una vez. Y ahora que lo pienso es mucho más antigua que el internet. Yo no sé qué tanto en culturas latinas se lo ve así como meme, pero en inglés la gente utiliza este resumen como YOLO, YOLO, que es You Only Live Once, solo se vive una vez. Yo nunca lo he visto así resumido en sigla en español, entonces, pero en inglés lo he visto muchísimo. Y cada vez que alguien va a hacer una estupidez, invoca el meme, solo se vive una vez. Qué error tan grande. Fíjense en otro detalle. Él dice que les desvía y los hace erguir sus cabezas en su iniquidad. Entonces, no solamente que no se tiene vergüenza, y esta frase también es tradicional, sin vergüenza. No solo que se hacen estas cosas malas, equivocadas, en contra de nosotros mismos, sin vergüenza, sino que se los hace con particular orgullo ahora. Y es así como vemos incluso marchas llamadas de esa manera. Entonces, estamos actualmente viviendo en una sociedad que celebra el pecado con orgullo. Son las mismas cosas que enseñaba este hombre inicuo. Y un detalle interesante es que él va donde los amonitas, antinefileitas, lamanitas, arrepentidos, él va y les enseña a ellos y ellos no le hacen caso. Lo amarran y lo entregan al juez. Tenga, no nos gusta este señor ni lo que enseña aquí. Y esto me llamó bastante la atención cuando lo leía. Después él va a otra ciudad nefita, a la ciudad de Gedeón. Hablamos de esta ciudad hace mucho tiempo, era una ciudad muy buena, muy justa, con el nombre de este gran héroe nefita, Gedeón. Pero entonces ellos hicieron lo mismo. Estos nefitas también lo escucharon, no nos gusta lo que dice este hombre, lo amarraron y lo entregaron al juez superior. Entonces es interesante, nosotros cuando vienen estos hombres, o más bien estas ideas, estas debilidades, estas dudas, podemos amarrarlas y se van, no tenemos interés en estas ideas. Pueden ser, como les decía, nuestras propias dudas, pueden ser nuestras propias debilidades, nuestras ganas de hacer algo que no está bien. Lo podríamos pensar y no, se amarra, se va. No todos los nefitas fueron tan sabios como esta ciudad nefita y como los amonitas. Entonces este hombre fue ganando mayor poder, pero fue entregado al juez superior de la tierra para ser juzgado, que era Alma. Y vamos a ver algunos de sus razonamientos. Ahora, antes de ir con el juez superior de la tierra, estando con el sumo sacerdote y juez del lugar de Gedeón, este hombre le plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué enseñas a este pueblo que no habrá Cristo para interrumpir su gozo? Y hermanos, en esto encuentro gran sabiduría, porque cada vez que vienen las tentaciones del adversario, se disfrazan como con una felicidad mayor. Por ejemplo, en el caso del hurto, si tan solo tuvieras esta cantidad de dinero, podrías comprar esta cosa, vas a ser muy feliz. En el caso de la ley de castidad, si tan solo pudieras estar con esta persona, serías tan feliz.
etcétera, 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 etcétera. Si tan solo pudiera ir con mis amigos a esta fiesta donde va a haber X, Y, Z, de las cosas que no deberíamos participar, fuera tan feliz. Y es una mentira, porque al pecado siempre le sigue la miseria. Muy clara esta pregunta: ¿por qué enseñas estas cosas? Para interrumpir su gozo. Muchas personas van a pensar, esta persona me hace más caso que mi esposa, así que... Y luego es terrible la situación del divorcio, los corazones rotos de los hijos. Se convierte en una situación extremadamente complicada, extremadamente difícil. Estas tentaciones y estas voces vienen para interrumpir nuestro gozo. Ahora, vamos a analizar varias de las mentiras de este hombre Coriol y la forma en la que las presenta con esta, como les decía, esta inteligencia destructiva del adversario. Dice, ¿por qué enseño estas cosas? Porque no enseño a este pueblo a subyugarse bajo las insensatas ordenanzas y prácticas establecidas. Él estaba aquí hablando, explicando, mintiendo, engañando. Él estaba diciendo que las prácticas de la iglesia eran para subyugar. Pero fíjense, él las cataloga también como insensatas ordenanzas. Otra vez, está apelando al juicio, está apelando a la razón, como esto no es sensato. Y vamos a escuchar a mucha gente, tanto no creyentes como enemigos de la iglesia, decir que no es sensato las cosas que hacemos. Nos van a decir que estamos equivocados por pagar diezmo, ofrenda de ayuno, por no vivir la vida los domingos, etcétera, 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 por ser solteros, pero no vivir la vida, por estar casados y andar solamente con la esposa. Todas estas cosas para el mundo que nos quiere hacer miserables son insensatas. Y es interesante también esta palabra subyugarse, como si nosotros estuviéramos sometidos. En la iglesia no se nos obliga a hacer las cosas, se nos enseña y nosotros decidimos. Ahora, obviamente hay privilegios que vienen con eso, como la recomendación para el templo, como el poder oficiar dentro de la iglesia en algún llamamiento. Pero también esto es lógico. ¿Cómo podríamos hacerlo si no estamos viviendo los mandamientos? Y el versículo 27 elabora un poco más sobre esto. Y así lleváis a este pueblo en pos de las insensatas tradiciones de vuestros padres y conforme a vuestros propios deseos, y los tenéis sometidos como si fuera en el cautiverio, para saciaros del trabajo de sus manos, de modo que no se atreven a levantar la vista con valor, ni se atreven a gozar de sus propios derechos y privilegios. Hay bastantes cosas en este versículo y no voy a alcanzar a ahondar en todas ellas, pero veamos algunos de estos asuntos. El versículo 28 elabora un poquito más. Sí, no se atreven a hacer uso de lo que les pertenece, no sea que ofendan a sus sacerdotes. Varias mentiras aquí. No se atreven a hacer uso de lo que les pertenece. Con lo que les pertenece, él está obviamente hablando de dinero. No se les permite usar su dinero. Mentira. El Señor, no los sacerdotes. Y esa es otra mentira. Para que no se ofendan sus sacerdotes. No, nosotros hacemos estas cosas para no ofender a Dios. Y lo hacemos porque amamos a Dios, no porque tenemos recelo, miedo de lo que Dios opine de nosotros, sino porque tenemos amor y estamos retribuyendo su amor. Este hombre lo tergiversa, dice, para no ofender a los sacerdotes, no les dejan usar las cosas que les pertenecen. Y pensaba yo en esta pertenencia, como les dije, por un lado el dinero, pero por otro lado, ¿qué cosas nos pertenecen? Él está hablando de subyugarse, así que podría hablar también de la voluntad. Mis pensamientos me pertenecen, mi cuerpo me pertenece, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es verdad, yo puedo hacer lo que yo quiera. No me conviene hacer muchas cosas y los mandamientos me advierten que no debería hacer muchísimas de esas cosas. Por otro lado, cosas también que nos pertenecen, como el tiempo, por ejemplo. Nosotros damos mucho de nuestro tiempo al servicio de la iglesia. Estas son las cosas que nos dan felicidad también y que al retirarlas nos quitan felicidad. Ahora, hay muchas personas que después de alejarse de la iglesia dicen que están bien. Y nosotros podríamos observarlos y aparentemente están bien, porque tienen su tiempo y porque ya no tienen presiones y ya no tienen el estrés de la vida de la iglesia. Tristemente,
Ellos solos han vedado a sus generaciones, a sus hijos, de las ordenanzas de la casa del Señor. Se apartan no solo ellos mismos, sino los espíritus que vengan después de ellos del privilegio de crecer dentro de la iglesia, de hacer convenios con Dios y de tener un estado más alto. ¿Les deseamos el mal a las personas que salen de la iglesia? No. Más bien quisiéramos que pese a estas dificultades, que pese a que ya no están en armonía sus vidas con el Evangelio, que vivan decentemente y que les vaya bien en la medida de lo posible. Muchas veces estas personas son familia, no guardamos rencor hacia estas personas. No podemos dejar de sentirnos tristes por amigos, por familia que se apartan de la verdad. No les deseamos el mal, no cruzamos los dedos para que les vaya mal y aprendan que lo que hicieron fue un error. No es tanto, pienso yo, de las cosas malas que les van a pasar, aunque les podrían pasar, sino más bien de las bendiciones que dejan de recibir por apartarse del amor de Dios. Muchas personas se van con la idea de yo no necesito una iglesia para estar cerca de Dios e inevitablemente se alejan de la iglesia y no vuelven a leer las escrituras, no vuelven a orar de rodillas, a tener una relación y una conexión con el cielo. Otra vez, de las mentiras, de estar sometidos. Una persona que está en comunión con Dios no se siente atada por los mandamientos ni sometida por los líderes de la iglesia. Una persona que está en armonía con Dios no siente el peso de la sociedad de la iglesia como si nos estuvieran juzgando, criticando. Estas cosas no nos importan porque sabemos que la opinión de Dios es la que nos importa. Hablando acerca de que ellos quieren saciarse con el trabajo de nuestras manos. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días tiene muchísimo dinero. Tiene muchísimo dinero y hay muchos que utilizan esto, que la iglesia posee mucho, para decir que, como lo enseñaba aquí Corior, con particular inteligencia satánica, que lo hacen para saciarse con el trabajo de nuestras manos. Y empiezan a citar cuánto ganan las autoridades generales y cuánto ganan la primera presidencia del Quórum de los 12 y sus viajes y cosas así. Algunas aclaraciones sobre esto, por si las dudas nos empiezan a atacar. Las autoridades generales reciben una asignación y estas asignaciones pueden ser un poco más bajas, un poco más altas. Yo no veo problema en eso. Pablo dijo que el que vive por el Evangelio, que coma por el Evangelio también. Yo no veo mayor problema en que tengamos a estos líderes que se dedican única y exclusivamente al servicio en la iglesia, que tengan un tipo de asignación, remuneración si lo quieren llamar así, pero más bien asignación. La mayoría de los miembros del Quórum de los 12 y de la primera presidencia son gente de muchísimo éxito en la vida y que hicieron a un lado carreras prometedoras con posibilidades de muchísimo éxito financiero para, entre comillas, conformarse con una asignación que les da la iglesia mes a mes. Ellos dejan de vivir en casas donde podrían vivir con mucho lujo para vivir cerca del templo, cerca de las oficinas centrales de la iglesia, en un proyecto habitacional muy sencillo, especialmente comparado con sus logros. Y estoy hablando de los logros temporales. Para Dios todas las cosas son espirituales, pero ustedes me entienden a lo que me refiero. Muchos de ellos muy entrados en años. Nuestro profeta está por cumplir 100 años. Y a veces uno lo ve y da ganas no de darle una palmadita, sino despacito acariciarle el hombro y decir: presidente, descanse. ¿Qué hacen estos hombres de muchísimo éxito, de mucho éxito en la vida, esforzándose, sacrificándose, muy entrados en años, compartiendo con nosotros su sabiduría y su espíritu? Y otra vez, sí, recibiendo una asignación, sí, recibiendo habitación, sí,
con sus familias asistidas, protegidas, pero esto es, yo lo considero poco en comparación a todo lo que nos da, todo lo que ellos nos dan. Un detalle importantísimo que me olvidé compartirles cuando estaba grabando el video, pero que no puedo dejar pasar, es algo que aprendimos en el estudio de la semana pasada del video que les dije que no pude publicar. En el capítulo 27 de Alma, versículo 23 dice: y aquí colocaremos a nuestros ejércitos entre la tierra de Gersón y la tierra de Nefi para proteger a nuestros hermanos en la tierra de Gersón. Más adelante en el versículo 24 dice: y aquí haremos esto por nuestros hermanos para que hereden la tierra de Gersón y los protegeremos de sus enemigos con nuestros ejércitos, con la condición de que nos den una parte de sus bienes para ayudarnos a fin de sostener nuestros ejércitos. Este punto es súper importante porque vemos aquí una relación lógica. De la misma forma en la que para ellos era razonable que, aun cuando no pelearan, fueran protegidos por los ejércitos nefitas, con la condición de que ellos les den para el sustento del ejército, de la misma forma nosotros tenemos ejércitos espirituales delante de nosotros. Y es verdad que nosotros pagamos un diezmo y es verdad que nosotros damos en cierta manera sustento, pero asimismo es verdad que nosotros tenemos delante de nosotros un ejército espiritual, la primera presidencia, el quórum de los 12, los varios quórumes de los 70, y esta organización en general que cuida de nosotros y se convierte en una barrera entre el adversario y nosotros. No encuentro yo difícil de aceptar, de entender y de creer que nosotros aportemos para el sustento de ellos. Y otra vez, como lo dijo Pablo, que el que por el evangelio viva, también por el evangelio coma. Ahora, van a saltar muchos enemigos de la iglesia con algunos de estos conceptos, empezando a sacar la matemática de cuánto dinero se va y todas las cosas. Yo estuve investigando un poco acerca de esto, para no venir en cero el asunto y solamente hablar de mi opinión. En el año 2023, la Iglesia de Jesucristo puso más de $1,000 millones en ayuda humanitaria. Más de $1,000 millones. Algo así como $1,360 millones. ¿Qué interés tienen estas personas que, de acuerdo a Corior y otros, qué interés tienen ellos en dar tanto dinero para ayudar a otras personas? Tenemos miles de capillas, tenemos cientos de templos, decenas en construcción. Los templos son muy costosos y no son costosos para el orgullo de nuestros líderes. Son nuestra ofrenda a nuestro Dios. Yo recuerdo años atrás cuando el templo de Guayaquil iba a ser dedicado y se hicieron los recorridos de la Casa Abierta. Una de las revistas más populares del país publicó una foto doble página del templo y el titular doble página también. Todos los millones que había costado la construcción del templo. Ese era el título de esta gente inicua. ¿Por qué? Porque están más pensando en el dinero y no están pensando en los pobres. Vamos a las escrituras. Y esta escritura me gusta mucho cuando estamos hablando de dinero y la gente que dice, esta gente que quiere nuestro dinero para hacerse millonarios. Juan, capítulo 12, versículos 3 en adelante. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y se los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Pero dijo esto no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Cuando las personas se ponen mucho a hablar de la iglesia y de sus líderes y del dinero, una pregunta muy válida para hacerles es: ¿qué está haciendo usted por los pobres y los necesitados? Tanta preocupación que tiene por ellos. ¿Qué está haciendo? ¿Cuánto de su sueldo dona usted para ayudar? ¿Cuánto de su tiempo entrega usted para servir a otras personas? Tenemos mucha gente que se queja y es fácil quejarse del que está haciendo algo diciendo no hace suficiente.
Pero fijémonos por sobre todo en la actitud. Este dicho es popular, al menos en mi país. Todo ladrón juzga por su condición. Y es un dicho que, basado en estas escrituras, lo podemos ver claramente. Fíjense en el acto. María lo unge al Señor. Dice que le enjuga los pies con sus cabellos. Es una forma de adoración, tal como nuestros templos, que cuestan mucho, como este aceite, perfume de nardo de 300 denarios. Ofrecemos lo mejor a nuestro Dios. Y hay gente que va a quejarse de eso, hay gente que va a criticar. No nos importa. Un hecho muy interesante acerca de estos versículos es que inmediatamente después de que Jesús corrige diciendo, siempre se va a recordar lo que hizo esta mujer. Siempre lo vamos a recordar. Cada vez que se habla de Jesucristo vamos a hablar también de ella. Y una aclaración que hace en el versículo 7 es, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esto se aplica no solamente a estos temas que hemos estado hablando sobre dinero, sino también a nuestros dones, a nuestro tiempo, a nuestros talentos. Nosotros siempre vamos a poder hacer algo para ayudar a alguien más y también debemos dedicar tiempo especial, tiempo sagrado a nuestro Dios. Y la parte buena es que no siempre tendremos que decidir entre una cosa y la otra, porque cuando nos hallamos al servicio de nuestros semejantes, estamos al servicio de nuestro Dios. Punto importante. Vamos al versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Inmediatamente después de que Judas es criticado, justamente censurado por el Señor, él se resiente, se enoja, se ofende, y ahí es cuando él se va a la cabecera de los judíos para vender a su Señor. Satanás no ampara a sus hijos. Y cuando nosotros cometemos errores como estos, ofendernos, resentirnos y luego ir a pecar, el final no puede ser bueno. Y este ejemplo lo usábamos hace un momento cuando hablábamos de la ley de castidad, por ejemplo. Nosotros nos podemos enojar con nuestra pareja. Y entonces ahora me voy a desquitar, le voy a poner los cachos. Y después viene el dolor y viene el sufrimiento. Resentirse, enojarse, ofenderse a menudo nos llevan a fallar en otros mandamientos. Así que cortemos a tiempo el problema, tengamos mucho cuidado. Ok, y completando este concepto de todo ladrón juzga por su condición, inclusive nosotros podemos encontrar esto en psicología. Nosotros podemos investigar sobre el tema de la proyección. Uno proyecta sobre las otras personas algo que uno siente. Muchas veces, y estamos hablando bastante hoy día de cachos, de infidelidad, muchas veces cuando uno piensa que la otra persona le está fallando, le está siendo infiel, es porque uno mismo está teniendo tentación, pensamientos o actividades, actitudes que nos hacen pensar que la otra persona también lo hace, para decirlo de una forma sencilla. Vamos a Doctrina y Convenios, sección 121, una sección muy especial con muchas enseñanzas, pero vamos a concentrarnos en el versículo 17. Mas los que claman transgresión lo hacen porque son siervos del pecado, y ellos mismos son hijos de la desobediencia. Cuando tengamos personas que hablen mal de la iglesia o de los líderes, estoy hablando de los líderes más altos, quórum de los 12, primera presidencia, que hablen mal sobre ellos, tenemos razones para pensar de dónde provienen estos sentimientos. Pero aplicándolo más de forma personal. Cuando yo me sienta frustrado, molesto, cuando yo empiece a acusar a personas de otras cosas, acusar a otros de orgullo, por ejemplo, de falta de humildad, cuando empecemos a acusar a otras personas de desobediencia, pensemos cuáles son los pecados que tengo yo que me hacen pensar o sentir que alguien más está haciendo algo malo. Finalmente, mis queridos hermanos y hermanas, a veces van a ser otras personas las que nos susurran, las que nos dan estas ideas, las que ponen la semilla de la duda en nuestro corazón, que quieren sacarnos de la felicidad que tenemos al vivir de acuerdo con nuestro testimonio dado por el Espíritu Santo. Pero a veces también van a ser nuestras propias debilidades, nuestros deseos de cometer algunos pecados, nuestro propio orgullo. Así que tengamos mucho cuidado con estas cosas, aprendamos a reconocer los susurros que son muy parecidos a las cosas que decía Coriol. Mañana tenemos mucho más que aprender acerca de estas cosas.
Conmigo será hasta la próxima. Chao.